Muy buenas noches, queridos maestros y maestras. Estamos en esta segunda etapa para poder recibir al magíster Joel Lerner Castañeda Dueñas. Él es profesor de comunicación. Actualmente es especialista de la Unidad de Gestión Local Huancavelica. Ha trabajado en la Unidad de Gestión Local de Huaytará. Asimismo, ha trabajado en el Colegio de Alto Rendimiento COAR Huancavelica en el área de comunicación. Tiene tertulias literarias, ha creado un círculo literario también, así como es miembro de la Asociación de Escritores Huancavelicanos. Y por último, recientemente ha publicado un trabajo de investigación con sus compañeros de trabajo de Huaytará sobre la retroalimentación, el tema que hoy va a abordar. Adelante, maestro, la sala es suya. Bien, muy buenas noches a todos. Asimismo, Alder, por favor, me confirma si se observa el PPT que estoy compartiendo. Sí se observa, maestro. Bien. Muy buenas noches a cada uno de los presentes en la sala. Como ya Alder lo manifestó, mi nombre es Joel Lerner Castañeda Dueñas, autor de este libro que estoy mostrando en la pantalla, La retroalimentación en el aula. Básicamente es una propuesta para poder implementar estrategias de retroalimentación, quizá no a la antigua usanza o a la común, vamos a decir, estrategias que las rúbricas de observación del Ministerio de Educación nos plantea, ¿no? Sino consideramos nosotros que hay una forma de retroalimentar al estudiante que debe necesariamente implementarse en el aula y que quizá tiene el mismo propósito, el mismo horizonte, sin embargo, su tratamiento es un tanto distinto y diría yo, más complejo. Entonces, quiero centrarme en ello, por eso es que el libro lleva por título La retroalimentación en el aula, cómo implementar estrategias de retroalimentación inmediata y diferida. Son términos que estamos implementando para poder llevar a cabo esta propuesta, ¿no? Vamos a hacerlo de manera rápida debido a que, si bien es cierto, la exposición es un tanto extensa porque está planificado para 2 horas, Alder nos da 45 minutos, de modo que voy a intentar ceñirme a esos 45 minutos, ¿ok? Bien, la retroalimentación, maestros, es un tema muy, muy importante en el proceso de mediación que nosotros realizamos en el aula. Sin embargo, a pesar de ser un tema muy importante, no es, desde mi punto de vista, no está siendo abordado con esa importancia que merece, con esa significatividad que merece. Por eso es que queremos empezar este análisis a partir de 6 casos posibles que podemos encontrar y que encontramos en nuestras instituciones educativas respecto a cómo se implementa la retroalimentación en nuestras instituciones educativas. Tenemos un caso 1, un primer caso, en donde una docente de matemática durante la ejecución de su sesión de aprendizaje, implementa estrategias de retroalimentación y lo hace con muy buena voluntad de poder implementar el Currículo Nacional de Educación Básica. Quiere decir que implementa el enfoque por competencias. No obstante, no se siente satisfecha, puesto que la docente piensa que a través de las experiencias de aprendizaje no está dando todo de sí, puesto que la docente, su principal preocupación
es la que todos tenemos, porque eso es lo que nosotros podemos recoger en el campo. Todos tienen la preocupación de que el estudiante ingrese a un centro de estudio superior, en este caso la universidad, los institutos, y esa es la mayor preocupación. Y como es esa su mayor preocupación, la docente trabaja contenidos y las experiencias de aprendizaje o el trabajo de habilidades de orden superior lo dejan de un lado. Ese es el primer caso. Repito, buenas intenciones de implementar, pero su preocupación porque sus estudiantes ingresen a la universidad es más fuerte. Caso 2. Tenemos ahora un docente de ciencia y tecnología que trabaja también contenidos, en este caso, el ciclo celular. Para eso, nuestro docente le podemos ver en su clase, tiene el protagonismo y está exponiendo a sus estudiantes sobre el ciclo celular. Entonces, a través de esta exposición, le transmite al estudiante todo el conocimiento sobre el ciclo celular. A continuación, una vez que ha transmitido este conocimiento, pide que los estudiantes usen el texto escolar y solicita a su vez que resuelva las preguntas y ejercicios que hay en el texto escolar. Entonces, a medida que la docente pregunta, los estudiantes tienen las siguientes actuaciones. Ante una pregunta que realiza el estudiante, observa que sus estudiantes no pueden responder o se dificultan en responder. Entonces, ¿qué sucede? Como ve la docente que tienen esa dificultad, es el docente o la docente quien responde por el estudiante. Se adelanta y responde por el estudiante. Luego, ante una pregunta que los estudiantes de igual manera no pueden responder o se dificultan en responder, la docente les ayuda a los estudiantes emitiendo frases o palabras cortadas. Y esto es la clásica en un docente. En cualquier docente podemos observar. Un ejemplo. Pregunta la docente qué es la mitosis. Los estudiantes no pueden contestar. Entonces, la docente cree ayudar al estudiante planteándole o expresando las siguientes frases. La mitosis es el proceso por el cual la célula replica sus cromos y queda en silencio. Espera que los estudiantes completen la frase. Somas. Y de esta manera se cree haber ayudado al estudiante. O finalmente, cuando la docente pregunta, los estudiantes suelen responder, pero haciendo uso de sus textos. Y ante esto, la docente tampoco suele decir nada. Pasamos al caso 3, un caso muy, muy clásico que inclusive viene desde un tiempo atrás todavía, inclusive cuando yo era estudiante todavía. El docente tiene la intención, la buena intención de poder implementar el enfoque por competencias. Y lo hace muy bien. Presenta el propósito de la, o mejor dicho aquí, planifica de la siguiente manera. Va a presentar el propósito de la sesión, va a generar una actividad motivadora, planteará un reto, formará equipos de trabajo y mientras los estudiantes van trabajando, él va a orientarles, socializará luego sus productos y finalmente él será quien proporciona al estudiante la información final. Entonces, como ven, este docente tiene esa buena voluntad y lo planifica muy bien, salvo en la última parte en donde dice es él quien va a proporcionar la información final, ¿no? Entonces, en el momento de ejecutar la sesión, lo que hace el docente es, bajo el pretexto de que el estudiante debe construir su propio aprendizaje, bajo este pretexto lo que hace es nuestro docente se sienta en el pupitre o a veces
está haciendo calorcito en el patio, sale a tomar el sol o en otras ocasiones conversa con los colegas fuera del salón. Una vez que ha pasado un determinado tiempo en donde él considera que ya los estudiantes terminaron de trabajar, vuelve y pregunta si ya terminaron de trabajar. Y finalmente hace exponer el trabajo y al final, como dijimos, le solicita al estudiante que saquen sus cuadernos y tomen nota lo que él les va a dictar. Esta es otra actuación también de nuestros docentes que han comprendido erróneamente el enfoque por competencias. Caso 4. Tenemos ahora una docente que implementa el enfoque por competencias y lo hace muy bien. Implementa estrategias de devolución y andamiaje. Sin embargo, esta docente no se encuentra satisfecha con lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque sus estudiantes no la entienden. Ninguno de sus estudiantes tampoco se siente satisfecho y dice solo la mitad del aula cumple con corregir sus trabajos cuando ella da las orientaciones. Tenemos un caso 5, muy semejante al caso anterior. Tenemos también aquí un docente que implementa estrategias de devolución y andamiaje y lo hace muy bien. Planifica y ejecuta su sesión de manera correcta, alineado al enfoque por competencias. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, se encuentra insatisfecho, pero esta vez su insatisfacción obedece a otros criterios, a otras causas. ¿Cuáles son esas? Escucha entre sus estudiantes lo siguiente: cuando él proporciona su apoyo, su orientación, los chicos, los estudiantes le reclaman y le dicen: profesor, otra vez tenemos que corregir nuestro trabajo, ¿por qué no lo califica ya? Profesor, usted nunca nos da una nota, ¿cómo vamos a saber si estamos bien o mal? Y el profesor, ante estas dudas, intenta hacerles comprender que su función es la de apoyarles, su función es la de guiarles para alcanzar su meta. Pero vuelve a escuchar a sus estudiantes: pero profesor, solo usted hace eso, no es justo. Sí, ningún otro profesor hace lo mismo. Fíjense, en el caso anterior eran los propios estudiantes que no comprendían el actuar del docente. Ahora son sus propios colegas quienes representan un parapeto para este estudiante para que no pueda implementar adecuadamente el enfoque por competencias. Entre todos los docentes, él es el único que hace retroalimentación, pero los demás docentes siguen todavía valorando las notas o priorizándolas. Tenemos un sexto caso, que es ahora de un docente de historia y geografía que de igual manera ha entendido erróneamente el enfoque por competencias y aplica devoluciones, pero cuando realiza esta estrategia y devuelve el trabajo a sus estudiantes, él realiza los siguientes comentarios: muy bien, Pedro, vas avanzando. Te falta mejorar, Inés. La tesis que planteas no me gusta. Bien, campeón, lo mejor que he leído de la clase, etcétera. Y cuando él ha hecho las observaciones en los trabajos propiamente dichos, los comentarios que realiza son igual. Excelente párrafo, pero deberías mejorarlo. No se entiende lo que quieres decir. Muy buen trabajo. Aquí el problema, y decimos que se ha comprendido mal el enfoque por competencias, puesto que nuestro docente lo que hace es enfatizar solo en la persona, quiere decir, en el estudiante, para poder
quizá mejorar su autoestima, levantarle el ánimo, pero sin embargo no hay profundidad ni concreción en lo que está diciendo. Muy bien, Pedro, vas avanzando. ¿Qué evidencia que este estudiante va avanzando? Te falta mejorar, Inés. ¿Qué le falta mejorar? La tesis que planteas no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Bien, campeón, lo mejor que he leído de la clase. ¿Por qué dice que es lo mejor que ha leído de la clase? ¿Qué cosa del trabajo hace que ese trabajo sea lo mejor que ha leído el docente? Como ustedes ven, sus observaciones o sus comentarios del docente no son nada concretos. Y cuando nosotros retroalimentamos, debemos de ser bastante concretos. Ante estos casos, ¿qué debemos de hacer? Como hemos visto, hay muy buena voluntad en algunos, en otros hay una comprensión errada del enfoque por competencias y en otros por mil factores que puede haber, la actuación del docente es bastante no sé, para tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ante estas actuaciones, ¿qué debemos o qué podemos hacer? La propuesta es que promovamos una cultura de evaluación y retroalimentación en la institución educativa, pero desde dos directrices, desde dos miradas, perspectivas. Una, desde el equipo directivo y dos, desde el equipo docente. A estas propuestas las llamamos acciones para la retroalimentación en la IE o con las siglas ARIE y acciones de retroalimentación en el aula con las siglas ARA. ¿Qué es las acciones para la retroalimentación en la institución educativa? Son aquellas acciones, ojo, aquellas acciones de gestión que se implementan bajo el liderazgo del directivo, generando, fomentando, promoviendo e institucionalizando dentro de ella una cultura de retroalimentación. Fíjense, estamos incluyendo dentro de esta implementación al equipo directivo, cosa que está muy débil en nuestras instituciones educativas. Hablo con respecto a la retroalimentación, ¿ok? Entonces hay que centrarnos en ello. Entonces, el equipo directivo también tiene que comprometerse con las acciones de retroalimentación que realiza el docente. ¿Quién lo dice esto? ¿Lo dice Joel Castañeda? No. Simplemente se recoge las propuestas, en este caso de Rebeca Anijovic, en su libro La retroalimentación en el aula, que es una serie de discursos que ha dado Anijovic por toda Latinoamérica y que ella plantea como una forma de transformar las escuelas. Entonces, una forma de transformar las escuelas es promover estas acciones de gestión liderado por el directivo. Y finalmente, las acciones de retroalimentación en el aula, ARA. Estas sí son acciones pedagógicas, la que hacemos nosotros comúnmente en el aula, la que el docente realiza, pero alineado, en esta ocasión va a ser alineado a las acciones para la retroalimentación en la IE. Quiere decir, las acciones de retroalimentación que hemos denominado como ARIE. Entonces, de manera resumida, el equipo directivo institucionaliza una forma de retroalimentar en la institución educativa y que esa forma es, por supuesto, bajo el enfoque por competencias y los docentes simplemente la materializan en sus aulas, la llevan a la práctica en sus aulas.
Bajo estas propuestas, evitamos esos 6 casos que hemos visto. En el primer caso, como les decía, vamos a retroceder al primer caso. En el primer caso, nuestra docente está preocupada porque sus chicos ingresen a la universidad. Ahora, bajo esta cultura de retroalimentación, ya no hay esa preocupación porque el equipo directivo delinea un solo horizonte y ese horizonte es el que está plasmado en el Currículo Nacional de Educación Básica. Ya no existe tampoco el caso número 2, en donde el docente cree retroalimentar de manera adecuada a través de su protagonismo. ¿Por qué? Porque la institucionalización de una forma de retroalimentar que hace el equipo directivo va a delinear a través de un protocolo, cómo se retroalimenta en esa institución educativa. Evitamos también los profesores del tipo del caso 3, en donde si bien es cierto, tiene una buena voluntad, pero ya sea por ocio, ya sea por desinterés o por incomprensión, su actuar no es el correcto. Su actuar tiene que ser reorientado. Evitamos también el caso número 4, en donde hay profesores que tienen ese ímpetu, esas ganas de implementar el enfoque por competencias, pero sus estudiantes no le entienden, los padres de familia no le entienden, la comunidad, las autoridades de la comunidad no le entienden. ¿Por qué? Porque estas autoridades, estos padres de familia, estos estudiantes le exigen que el docente aborde contenidos, que les prepare para que puedan ingresar a un centro de estudio superior. Y esto sucede porque los padres de familia no saben en qué consiste el enfoque por competencia, las autoridades no comprenden la naturaleza del enfoque por competencias, ni los estudiantes, pero el equipo directivo está en la obligación de hacerlos conocer, de hacerlos comprender. Evitamos el caso 5, en donde hay unos docentes que aplican el enfoque por competencia y hay otros docentes que no la aplican. Evitamos el caso 6, en donde el docente comprende que basta con darle ánimos al estudiante, basta con revisar su trabajo de manera somera, a la ligera, para poder ayudar o guiar al estudiante a alcanzar su meta. Entonces, son estas dos propuestas que incluye, como lo volvemos a decir, incluye la gestión del líder de la institución educativa y el actuar pedagógico del docente. Muy bien, ¿en qué consiste esta cultura de evaluación o esta cultura de evaluación y retroalimentación? Voy a dejar esta partecita de la evaluación, puesto que ya no trae a colación. Será en otra oportunidad que podamos hablar un poquito más sobre evaluación formativa. Y lo voy a dejar para poder centrarme en lo que es la retroalimentación. Vamos a ir entonces ahora. El equipo directivo, ¿cómo elabora un protocolo de retroalimentación en su institución educativa para que sus docentes lo implementen en el aula? ¿Cómo se moviliza estas acciones? Primero, el equipo directivo debe promover la comprensión adecuada del enfoque por competencias. Segundo, el equipo directivo, conjuntamente con sus docentes, deben de conocer y comprender el norte de la educación peruana. Asimismo, el equipo directivo debe favorecer un clima institucional positivo en la institución educativa. El equipo directivo debe enseñar e implementar estrategias de retroalimentación. Debe de sostener en el tiempo las prácticas de retroalimentación efectivas. Debe monitorear y acompañar las prácticas de retroalimentación. Y finalmente debe promover en el docente la experimentación con el reto y o problema planteado al estudiante.
¿Cómo se hace cada uno de estos aspectos? Empecemos por la primera. Decíamos que el equipo directivo debe promover la comprensión adecuada del enfoque por competencias. Y hay mucho que corregir en nuestras instituciones educativas. Eh, Voy a ser quizá un poco más específico y decir que esa es la mirada mía, es la perspectiva que tengo que me hace decir esto debido a la experiencia que tengo como especialista, como acompañante y toda la experiencia que he tenido a lo largo de estos años, ¿no? Primero, lo primero que debemos de corregir es respecto a los conocimientos. ¿Qué es lo que más preocupa a nuestros docentes? Porque nuestros docentes, vayamos donde vayamos, siempre están enfocados al contenido. Cuando el enfoque por competencia nos dice que la educación actual desarrolla habilidades, competencias, haciendo uso de ciertos contenidos, de ciertos conocimientos. ¿Y esto por qué está aconteciendo de esta manera? Porque quizá muchos años atrás, cuando se comenzó esto de la implementación, con ese término de educación para la vida, se comprendió mal la importancia del conocimiento y como que se la desestimó al conocimiento. Sin embargo, esto no es así. Maestros, entendamos que sin conocimientos no puede haber habilidades, sin conocimientos no puede haber competencias. Por lo tanto, el conocimiento es fundamental. La diferencia es cómo abordamos el conocimiento. La educación tradicional la transmitía. El profesor se paraba frente a los estudiantes y exponía o dictaba a los estudiantes todo el conocimiento sobre determinados temas. Entonces, el docente era el protagonista y el estudiante un ente receptor, pasivo. Esa forma de abordar el conocimiento cambia con el enfoque por competencias. Ahora, el protagonista ya no es el docente, sino el protagonista es o son los estudiantes, quienes construyen su propio aprendizaje. Ellos son los protagonistas de la construcción de su propio aprendizaje. ¿Qué hace el docente? El docente ya no transmite, el docente apoya, el docente guía para que el estudiante pueda construir su propio aprendizaje. Entonces, bajo la educación tradicional, el conocimiento era el fin a alcanzar. Ahora, con el enfoque por competencias, el conocimiento sigue siendo importante, pero ya no es el fin, sino es el medio para desarrollar habilidades de orden superior. Entonces, eso es algo que debemos de ir comprendiendo para poder un poco reordenar nuestras ideas, reconfigurarlas y poder implementar adecuadamente el enfoque por competencias. Y hay muchas otras cosas que debemos ir también reaprendiendo para poder comprender bien este enfoque, pero una vez más digo, el tiempo es bastante corto, lo estaremos abordando en otra ocasión. El directivo debe de conocer y comprender el norte de la educación peruana, no solamente el equipo directivo, sino también los docentes, para que no haya esto de que yo educo para que mis estudiantes ingresen a la universidad, yo educo para satisfacer a mis padres de familia, yo educo para la vida, etcétera. Cada docente tiene su norte y eso no puede ser. Todos debemos apuntar a un solo propósito, a un solo objetivo. Bien, ¿cuál es ese objetivo? Ni del docente 1, ni del 2, ni del 3. El objetivo lo vamos a encontrar en
el proyecto educativo nacional al 2036. Tenemos nuestro PEN y ahí está establecido nuestro norte. ¿Cuáles son esos nortes? El proyecto educativo nacional al siglo XXI tiene como subtítulo la ciudadanía plena. Ese es nuestro propósito. ¿Qué entendemos por ciudadanía plena? Hoy, en esta época en la que estamos muchos de nosotros hartos de nuestros políticos, de nuestras autoridades, que a pesar de que son muy cultos, profesionales o en otros casos no lo son, pero todos caen en actos de corrupción. La pregunta es, ¿estos señores tienen esa mirada de ciudadanía plena? ¿O cuál es su mirada de ser ciudadano de estos señores? El no haber desarrollado la ciudadanía plena, que es un tema bastante complejo, no es tan simple como aparenta, porque requiere de una comprensión desde la ética, las artes, la ciencia, etcétera, etcétera, y que debemos de comprender, logra o hace que formemos individuos idóneos para poder construir la sociedad del mañana. Es por eso que hay 4 objetivos en el proyecto educativo nacional al 2036. Primero, la vida ciudadana, la inclusión y la equidad, el bienestar socioemocional y finalmente la productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad. Ese es nuestro norte, maestros. Para eso educamos a nuestros estudiantes, para eso nuestros estudiantes van a las escuelas. Y lo que debemos de hacer nosotros es orientar toda nuestra práctica pedagógica hacia este norte. Favorecer un clima institucional positivo. Al tener yo docentes que no están conformes con el trabajo que vienen realizando, como lo hemos mencionado en los casos anteriores, o tener un docente que hace todos los modos posibles por implementar el enfoque por competencias y otros docentes que no lo hacen, lo único que estamos generando dentro de la institución educativa es alimentar el conflicto. A partir de la incomprensión, a partir de la no valoración del trabajo del docente, lo único que podemos esperar es conflicto. Y eso es lo que debemos de evitar. Yo tengo que valorar a estos docentes que hacen este esfuerzo por implementar. Cuando se tiene diferentes propósitos, diferentes nortes, no hay armonía en la institución educativa. Por lo tanto, debemos alinear todos los propósitos que puedan tener los docentes en razón a una sola que ya decíamos está plasmado en el proyecto educativo nacional al 2036. Entonces es importante generar un clima institucional positivo. Enseñar e implementar estrategias de retroalimentación, cosa que está adoleciendo nuestras instituciones educativas. Nuestros líderes en nuestras instituciones educativas les está faltando eso, fortalecer a sus docentes y fortalecerse el mismo. Porque si yo fortalezco de algo que no sé, algo en la cual no creo, es bastante difícil que pueda convencer a mis docentes. Muy, muy difícil. Primero tengo que creérmela yo. Por supuesto, creérmela no por creérmela, sino fundamentado, evidenciado, convencido de que las cosas son así y no solo porque administrativamente la UGEL me lo pide, etcétera, etcétera. No, debo convencerme, para eso debo de indagar, para eso debo analizar, leer
y a partir de ello reflexionar, a partir de ello socializar con mis docentes, etcétera, etcétera. Entonces es necesario que el equipo directivo sepa lo que hacen sus docentes dentro del aula y por lo tanto deben enseñar y así promover la implementación de la retroalimentación. Sostener en el tiempo las prácticas de retroalimentación efectivas. Decíamos que hay casos de docentes que sí están implementando el enfoque por competencia y lo hacen muy bien, pero hay un grupo mayoritario que no lo está haciendo y que siguen proporcionando notas, que siguen priorizando el conocimiento y lamentablemente lo vamos a decir, este grupo mayoritario es más valorado que este otro grupo, que sí lo está haciendo bien, pero que el equipo directivo debe rescatar, el equipo directivo debe de valorar, darle el valor que se merece a estos profesores, a estos docentes que hacen este esfuerzo, puesto que si no es así, lo único que estamos haciendo es que estos docentes que son un apoyo sean jalados para el otro bando y pues sigamos, ¿no?, con esa educación que tanto queremos cambiar. Monitorear y acompañar las prácticas de retroalimentación. Esto implica un profundo conocimiento de parte del equipo directivo respecto a las rúbricas de evaluación y en este caso específico respecto a cómo se retroalimenta, cómo debe retroalimentarse en el aula. Maestros, es un tema bastante delicado, bastante delicado porque la retroalimentación no se está haciendo como debe de ser. Y, profesor, pero entonces, ¿cómo hacemos? Habrá oportunidad para poder ir hablando respecto a qué estrategias podríamos ir aplicando. Pero quizá un poco sí avanzar en este aspecto manifestando de que las prácticas de retroalimentación en el aula se está limitando a proporcionar fórmulas, a responder de manera directa las preguntas de nuestros estudiantes, a hacerles recordar respecto a un determinado tema de los estudiantes, cuando nuestra meta, como les decíamos anteriormente, a través de la retroalimentación, es que nuestros estudiantes, o guiemos para que nuestros estudiantes alcancen su meta. Y finalmente, promover en el docente la experimentación con el reto y o problema planteado al estudiante. Hay algo que a mí siempre me ha llamado hondamente la atención. Yo me recuerdo inclusive desde que yo he sido estudiante, los profesores venían, entraban al aula y nos hablaban sobre la lectura y decían, chicos, leer es importante. Leer es importante. La lectura te hará mejores personas. Gracias a la lectura serás tal y cual cosa, serás un gran profesional, etcétera, etcétera. Ensalzan la lectura a más no decir. Pero, aquí va el pero, lamentablemente, nunca veía a mis docentes leer. Sí les escuchaba hablar que la lectura, que leer era muy importante, pero jamás le veía leer a mis docentes. Y esa realidad sigue aconteciendo ahora. Seguimos diciendo al estudiante que es muy importante leer, pero nunca nuestros estudiantes nos ven leer, salvo nuestras normas, salvo nuestra experiencia de aprendizaje, que no es parte de, ¿no? Es otro tipo de lectura, más académica. Entonces, bajo esta frase, no puedo dar aquello que no tengo. Si yo pido a mis estudiantes leer, es porque yo antes he leído. Si yo pido a mis estudiantes elaboren un texto argumentativo,
es porque antes yo he redactado también un texto argumentativo. Si le pido a mi estudiante que cree un cuento, es porque yo también he creado también un cuento. Si le pido que haga un artículo científico, es porque también hice un artículo científico. Que haga un determinado proyecto, porque también yo hice ya ese proyecto. Y por ahí alguien puede decir, profesor, pero ¿cómo es posible eso? No se te pide que seas un Mario Vargas Llosa o un César Hildebrand. No. Lo que aquí se te pide es que tú experimentes con esos retos que le das al estudiante. ¿Por qué? Experimentar con el reto que le propones al estudiante te va a servir mucho para retroalimentarle. Ejemplo, escribo un cuento. Al momento de escribir un cuento, yo voy a experimentar dificultades. Es muy probable, maestros, que esas dificultades también lo experimenten nuestros estudiantes. Entonces, si tú experimentas esas dificultades, vas a tener también la habilidad para generarte estrategias y salir de esas dificultades para lograr tu propósito, que es escribir un cuento. Entonces, crear esas estrategias te va a ser útil también para que recomiendes lo mismo a tus estudiantes, para que le puedas guiar a tus estudiantes. ¿Ven cuán importante es experimentar con el reto que ustedes les plantean? Pero lamentablemente, maestros, esto no sucede. A la fecha, aún no sucede en nuestras aulas esto. Pero es muy, muy importante porque gracias a ello podemos ayudar de manera más concreta a nuestros estudiantes. Bien, maestros, un pequeño panorama respecto a esta propuesta de retroalimentación que parte no de las ideas de Joel Castañeda, sino de las ideas de Rebeca Nijovic y Pedro Ravela, dos teóricos y docentes a su vez fundamentales de Latinoamérica en la cual nos hemos basado el trabajo. Muchas gracias, Alder. No sé si hubiera ahí preguntas de los docentes para ir respondiendo. Y finalmente, para despedirme también, invitarles a que puedan adquirir el libro, que es, como les vuelvo a repetir, la retroalimentación en el aula, cómo implementar estrategias de retroalimentación inmediata y diferida. No solamente contiene toda la teoría que hemos planteado ahora, sino también estrategias concretas cómo deberíamos de retroalimentar en el aula. Cualquier cosa por medio de Alder o por medio de mi persona para poder facilitarles del libro. Muchas gracias, Alder, y gracias a todos. A ti, maestro, muchísimas gracias por la excelente disertación sobre una problemática que nos está acosando y nos está causando quizás estragos, hasta discusiones en las instituciones educativas. Frente a ello, mi pregunta sería, maestro Lerner, ¿cómo deberíamos de plantear una situación retadora? Bien, es fundamental lo que acaba de preguntar Alder, puesto que la retroalimentación solo va a ser posible en la medida que nosotros planteemos a nuestros estudiantes retos bastante complejos. Y voy a hacer un ejemplo muy sencillo y que siempre, quizá aquellos que ya me han escuchado, siempre hago este ejemplo. Y es sobre el bullying. Imagínense ustedes eh, eh, retos como, por ejemplo, cuando nos dice, ¿cómo podemos evitar el bullying en nuestra institución educativa? ¿Qué está sucediendo, maestros? Este tipo de retos la estamos realizando y formulando a estudiantes de, ejemplo, séptimo ciclo. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo el estudiante
tendrá o se tomará, cuánto tiempo se tomará el estudiante para resolver este tipo de preguntas? Fíjense ustedes, la pregunta o el reto es, ¿qué podemos hacer para evitar el bullying en nuestra institución educativa? Y si nosotros nos ponemos a reflexionar, no pasa de 10 minutos para que el estudiante pueda responder a esta pregunta. Entonces, ¿esta pregunta es retadora? ¿Esta pregunta puede justificar la implementación de 4 semanas de experiencia de aprendizaje? Porque eso está sucediendo. Eso está sucediendo. ¿Cómo podemos hacer? Vuelvo a repetir, complejizarla a partir de los estándares de aprendizaje. Entendamos que el enfoque por competencias desarrolla habilidades, desarrolla competencias, maestros. Entonces, si yo le pregunto respecto al bullying de la siguiente manera, ¿de qué manera se presenta el bullying en Paco Yunque de César Vallejo? Y me vuelvo a preguntar lo mismo, ¿cuánto tiempo el estudiante requerirá para resolver o responder esta pregunta? Y se darán cuenta que obviamente no la va a responder de manera inmediata, no va a poder. ¿Por qué? Porque primero tiene que leer la obra, si no, no va a poder responder a la pregunta. Y no solamente debe de leer la obra, tiene que analizarla, tiene que organizar la información y al final recién plantear su postura. Y si a este reto le agregas y le dices, elabora un texto argumentativo que dé respuesta a tu pregunta, aún mucho más compleja. Un reto como este, planteado en una unidad didáctica, sí requiere semanas de atención, pero no ese otro reto que solemos plantear y además aquí agregar que este tipo de retos de qué podemos hacer para evitar el bullying en nuestra institución educativa, fíjate, no solamente se trabaja en un área, en el mismo grado lo están trabajando en diferentes momentos todos los docentes. Y no solamente todos los docentes, lo trabajan año tras año, en primer grado, en segundo grado, en tercer grado. Pregúntale al estudiante, el estudiante eh, te va a decir que, profesor, eso ya lo hemos hecho el año pasado, eso lo hemos hecho lo mismo el año pasado, etc. Será dificultoso para el estudiante si lo están trabajando todos los docentes y si año a año se da. No digo que tratar temas como el bullying sea importante, sino cómo lo abordamos. Y quizá ese ejemplo que hice respecto a Vallejo pueda sernos útil. Gracias, Alder. Queridos maestros, pregunten por favor. Gracias, maestro. Maestro, quisiera hacer una pregunta. Adelante. Por favor, adelante. Maestro, felicitarle al expositor del tema. Es un tema muy interesante la retroalimentación en aula, pero sabemos hoy en día que ya sea a nivel inicial, primaria, secundaria, hasta en la universidad misma, no se da esto, maestro. Hay como a lo que yo puedo concluir con esto es que maestros de vocación pueden hacer esto de la retroalimentación con sus alumnos para que puedan aprender mucho más, pero los otros maestros no lo hacen. Y le puedo dar ejemplos de que yo conozco a muchos docentes que están tanto en nivel inicial, primaria y secundaria, que no les importa que sus alumnos aprendan. Lo único que hacen es hacer su sesión de aprendizaje con sus alumnos y ya basta.
Si como uno de ellos dice, a mí no me importa si ellos atienden, no atienden, eso ya es problema de ellos. Yo solo voy, cumplo con mi hora de trabajo y me retiro. Entonces, yo le diría aquí al expositor, ¿qué hacemos con esos docentes que no, o sea, que no les importa en que sus alumnos aprendan y solamente, como dije, van a cubrir su hora y ya está? ¿Qué hacemos con esos docentes? Yo creo que debería haber alguna ley, no sé, algo, y esos docentes que se dedican solo a cumplir con horas de trabajo y no a enseñar y enseñar a sus alumnos, ¿qué hacemos con ellos? Maestro, sería una pregunta tal vez para el expositor o para la sala, ¿no? Gracias. Sí, lo que plantea la maestra es algo cierto, real, lamentablemente, eh, y, y desde el Ministerio de Educación pienso también que tienen conocimiento sobre ello, ¿no? Y sí, la descripción que hace la maestra es muy, muy, muy penoso, puesto que aparte de docentes, somos personas, somos padres de familia, y es lamentable que nosotros demos un, un trabajo bastante paupérrimo sabiendo que a su vez podrían estar recibiendo esa misma calidad de educación nuestros propios hijos, ¿no? Eso es bastante cuestionable, pero también es ya de persona, es de persona. Nosotros sabemos muy bien que el ser humano es bueno para sacarle la vuelta a las normas, porque hay normas que delinean, tenemos el marco del buen desempeño docente, y esta delinea el trabajo, cómo debe ser del docente. Pero lamentablemente no todos pensamos como la profesora, sería ideal que fuera así. Y lo único que yo puedo hacer es recomendar lo que alguna vez planteó Ken Robinson, ¿no? En su libro Escuelas Creativas. Él plantea y dice, hay tres tipos de personas que vamos a encontrar en nuestra labor como docente. La primera son aquellas personas que actúan por sí solas. No necesitan que nadie les diga, haz esto, haz lo otro. Actúan por sí solas. Hay otro grupo de docentes que necesitan todavía un empujoncito para poder actuar. Y hay unas terceras personas o docentes, en este caso, que simplemente están tan cómodos en su mundo, en su espacio, que no quieren moverse de ahí y que ante cualquier acción que intente moverles, ellos siempre van a reaccionar de una u otra manera y comúnmente de manera negativa. Ken Robinson nos recomienda, trabaja, y aquí iríamos al equipo directivo, trabaja con estos dos primeros tipos de personas que actúan por sí solos y que necesitan un empujoncito, porque los que necesitan un empujoncito quieren cambiar, solo que no saben cómo hacerlo o no tienen las estrategias para hacerlo. Entonces hay que apoyarlos. A estos terceros hay que dejarlos en paz, porque al final lo único que hacen, quizá muchos pueden pensar diferente, pero lo único que hacen es que retrasarnos el trabajo. Pero estoy seguro de que los dos primeros tipos de persona hay en mayor proporción, hay en mayor cantidad. Si logramos trabajar con todo este grupo, el grupo minoritario de docentes que están cómodos en su espacio, en su momento, poco a poco pueden ir alineándose, pero despreocupémonos de ellos porque lo único que nos hacen es retroceder, desanimarnos, qué sé yo, ¿no? Entonces, es una recomendación, vuelvo a repetir, quizá hay muchas otras, quizá algunas dirán, no, no puede ser así,
pero es una recomendación que transmito yo y que sí, la aplico, ¿no? Y que vuelvo a repetir, no es mía, sino de Ken Robinson quien nos habla de esa manera, ¿no? Gracias. Maestro Alder, ¿me permite? Adelante, maestro. Buenas noches, no sé si me escuchan. Habla el profesor León Guamán Ramos. Sí, Bueno, en maestro primer León, se lo momento, escucha. para poder felicitar a la institución educativa Micaela Bastidas por organizar esta tarea, que efectivamente es difícil de entender desde el punto de vista que plantea Joel. Joel, buenas noches. Maestro Y Leo, creo buenas que, noches. ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Joel? Sí, creo que estos espacios nos permiten un poco reflexionar para ir entendiendo esta difícil tarea que nos corresponde asumir, ¿no? Porque creemos que el enfoque por competencias, a pesar de estar siendo ya implementado casi desde el año 2014 en educación primaria y más o menos de 2016-17 en educación secundaria, fíjense, aún a la fecha, después de un aproximado de 10 años, tenemos una serie de dificultades. Y creo que lo que abordaste, Joel, me parece interesante cuando planteas de que efectivamente queda pues en las manos de nuestros directivos para poder mejorar la aplicación del enfoque por competencia, ¿no? Porque por más que querramos, por más que tengamos las mejores intenciones, si el liderazgo pedagógico no va a ese nivel, esto no va a cambiar, ¿no? Yo con mucha extrañeza veo, por ejemplo, en esta sala estamos un promedio de 50 docentes, sin embargo, de la misma institución que organiza, no estamos todos. Y entonces, fíjese, es ese tipo de realidad que tenemos, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que, desde mi punto de vista, unir es de que se haga efectivamente un trabajo totalmente articulado, los docentes, los directivos y nuestros especialistas en educación, porque de lo contrario vamos a tener la mejor intención solo quizás desde una mirada como manifiestas de un bloque de docentes de una institución educativa y de otro bloque no. Creo que el Ministerio de Educación en su ley de reforma magisterial plantea, ¿no?, de que esta tarea de que todos tengan que participar, o por lo menos la mayor parte, porque siempre va a haber pues uno que otro, espero que sea la menor parte nada más, que no tome interés en este trabajo, como manifestaba la docente en el caso anterior, de que qué podemos hacer a aquellos docentes que no participan. Creo que las normas son claras, ¿no? De que si organiza la UGEL, la DRE o el propio Ministerio de Educación, el docente está en la obligación de participar, en la obligación. Y efectivamente esa tarea, en qué manos está? Está en la tarea del director, ¿no? Y entonces creo que hay que unir fuerzas. Sabemos de que este tipo de reuniones nos permiten un poco reflexionar y articular nuestro trabajo, ¿no? Las instituciones educativas, quizás bajo el liderazgo que tienen de nuestros directivos, deben tener total respaldo de las mujeres, ¿no? Por parte de nuestros especialistas. E inversamente, ¿no? Porque ya hay mucha literatura, pues, sobre el enfoque por competencias, pero lo que está faltando es efectivamente llevar a la práctica, ¿no? Como el caso de la retroalimentación, que es parte, pues, que va totalmente articulada al proceso de evaluación del aprendizaje, ¿no? Entonces, más o menos bajo ese comentario yo le preguntaría, efectivamente bajo nuestra experiencia tenemos diferentes puntos de vista, pero ¿qué crees que está faltando para efectivamente implementar, no digamos a un 100% en las instituciones, porque me parece que es complejo ello, pero por lo menos en un mayor porcentaje para ir avanzando? ¿Qué cree que está faltando para poder aplicar adecuadamente el enfoque por competencias? Gracias, maestro Alder, maestro Joel, por escucharme. Muy buenas noches. Con esa pregunta culmino. Maestro Leo, muchas gracias. Bueno, desde mi perspectiva es algo bastante directo,
lo que siempre digo es creérsela, simplemente con ese término, creérsela, porque tenemos muchos docentes en ciertos cargos de mayor responsabilidad, desde especialistas, inclusive desde jefaturas, especialistas, directores de REU, GEL, directores de instituciones educativas y los mismos docentes que hablamos sobre el enfoque por competencias, pero que a la hora de la hora lo hablamos pues simplemente porque hemos asumido un determinado cargo. Lo hablo por todos, ojo, no me enfoco a uno solo en específico, lo hablo por todos, pero que en el fondo no nos la estamos creyendo. En sí no creemos en el enfoque por competencias. Eso es lo que desde mi experiencia yo veo. Quiere decir, ¿cómo lo vemos esto? Yo sea especialista, sea director de institución educativa, tenga alguna jefatura, etcétera, lo que sea. Cuando estoy en mi cargo, hago pompa, difundo lo que es el enfoque por competencias, pero cuando vuelvo a aula, vuelvo a ser el mismo de antes, vuelvo a estar en contra de este enfoque, vuelvo a reproducir la educación memorística, etcétera, etcétera. O en el caso de docentes, cuando el especialista va a monitorear, muy bien, lo hace muy bien, pero cuando el especialista se retira, vuelve el currículum oculto, ¿no? Vuelve nuevamente a sus prácticas tradicionales. ¿Por qué sucede todo esto? Porque, una vez más repito, no nos la estamos creyendo. Lo hacemos simplemente por cuestiones burocráticas, académicas, que nos ordenan y tenemos que hacerlo ya. Y creo yo que si nos la creemos verdaderamente, podemos hacer mucho. Y para creérnosla, necesitamos pues no solamente reproducir lo que dicen allá nuestros no sé, profesionales que nos capacitan y todo ello, sino para creérnosla, nosotros mismos necesitamos ir a la fuente real, indagar, investigar, leer. Yo me recuerdo, por ejemplo, Anijovic, que ahora hablé de Anijovic, de Pedro Ravela. Yo me recuerdo que con esto se vino hace un par de años atrás, antes de la pandemia, creo yo, se vino el Ministerio de Educación con estos dos autores y otros autores más. Pero la pregunta es, simplemente les hemos escuchado y reproducimos hablando Ravel, hablando Anijovic, o ha habido inquietud de parte de nosotros para ir a la fuente real, quiere decir a su libro de Ravela, a sus libros de Anijovic, y verdaderamente he leído a estos autores, o simplemente porque me lo dijo tal o cual persona, ahora lo reproduzco. Y ahora que se habló de Anijovic y de Ravela, les invito a que lean sus libros. Sus libros lo podemos encontrar en la web, están en PDF, son de descarga gratuita, lo pueden hacer. Entonces, esta indagación hace que verdaderamente tú termines creyéndotela. Y si te la crees, maestro, ten la seguridad de que, como dijo la maestra al inicio, lo vas a hacer por vocación, porque verdaderamente crees que esto es lo mejor que le puede pasar a nuestra educación. Y si no es lo mejor, pues sí lo es si lo comparamos con la educación tradicional. No podemos estar replicando una educación tradicional cuando ya en otros contextos la mirada de la educación es muy, muy, muy distinta. Entonces, resumo, tu pregunta, maestro, es que
desde mi perspectiva, lo fundamental es creérsela. Y eso no está pasando en nuestras instituciones que gestionan la educación. Gracias. Bien, muchísimas gracias, maestro Joel Lerner Castañeda Dueñas. Igualmente, muchas gracias, maestro León, por la participación. Creo que hay todo un camino por recorrer, arduo, pero tenemos herramientas y lo que necesitamos bastante es voluntad para poder encaminar esto. Te agradecemos bastante, Joel, y a nombre de la institución educativa Líder Miguel Abastías Puyucagua y de este segundo simposio pedagógico nacional, te damos todo el agradecimiento. Muy buenas noches. ¿Algunas palabras finales, Maestro, perdón? Muchas gracias. Gracias a todos, Alder. maestro Galer, Gracias ¿me al permite equipo participar? directivo. Antes, Joel, a ver, Maestro. va a participar el señor director. Adelante, señor director. Bien, muy buenas noches con el público asistente. Agradecer al maestro Joel por su brillante ponencia. Agradecer también al equipo externo de maestros y maestras quienes vienen haciendo realidad este segundo simposio. Es así al maestro León desde la UGEL de Pampa hasta Yacaja y doctores, maestros quienes han venido día a día disertando sus conocimientos, compartiendo referente a temas pedagógicos. Quería un poco compartir y a la vez absolver algunas dudas, que sí es cierto que en las instituciones educativas recae una inmensa responsabilidad compartida del equipo directivo, del equipo jerárquico y docentes para fortalecer el tema de la práctica de la retroalimentación. Y ahí lo que dijo el maestro, es una autoinspiración que debe de partir de nosotros mismos, considerando siempre la deontología del educador, el cual nosotros hemos venido asumiendo a través de la historia, a través de nuestra práctica pedagógica. Asimismo, comparto la idea de que la retroalimentación sí se da en nuestra práctica pedagógica, pero aquí la diferencia, la retroalimentación se da de manera errónea. La retroalimentación en nuestra práctica pedagógica se puede dar, mejor dicho, de manera errónea, se puede dar de manera elemental, se puede dar de manera descriptiva y se puede dar de manera reflexiva. Entonces, ¿en cuál de ellas nosotros nos ubicamos? Ahí va la pregunta. Y esta va a ser la luz para mejorar, uno, reconocer, asumir responsabilidades y mejorar nuestra práctica pedagógica. Ya la literatura, las posiciones epistemológicas, filosóficas, pedagógicas, psicológicas se han dado, pero llevarlas y compararlas en la práctica en aula es complicada y requiere de la participación global de todo aquello que llamamos comunidad educativa. Claro que sí, con el liderazgo, no solamente del director, sino de toda la comunidad educativa. Eso quería, de alguna forma, reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica y, bueno, agradecer a cada uno de ustedes por su tiempo, por su dedicación en la construcción y perfeccionamiento de su práctica o quehacer pedagógico. Muchísimas gracias, maestro Alder, maestro, quienes están presentes en la sala.
Gracias. Buenas noches. Bien, muchas gracias, señor director, por sus palabras. Maestro Joel Lerner, antes de la despedida, me comunican sobre su libro. ¿Cómo pueden adquirirlo? ¿Dónde? Si tiene un costo, si puede enviar vía correo. Claro, pueden escribirme al WhatsApp, por favor, les dicto el número, es el 925 70 28 87. Repito, el 925 70 28 87. El costo es de 20 soles. Bien, en todo caso voy a repartir el número por el, ¿cómo se llama? Por el WhatsApp para para que puedan interactuar. Bien, maestro. Últimas palabras, maestro Lerner. Nada, agradecerte, Alder, y por intermedio tuyo también a la institución educativa que viene promoviendo este, estas actividades para fortalecer las capacidades de nuestros docentes. De la misma manera, el equipo directivo de la institución educativa Micaela Bastidas Puyucagua, y finalmente a cada uno de los participantes en esta sala que desde ya nos inspira para poder seguir trabajando y poder pues quizá muy a pesar de lo que hemos venido hablando a lo largo de estos 45 minutos y depositar la fe, ¿no?, en docentes como ustedes que se dan ese tiempo para poder compartir estas experiencias y poder seguir fortaleciéndonos. Creo que en cada uno de ustedes está pues el germen para poder transformar nuestra educación y llevarla a por propósitos y horizontes que desde muchos años atrás ya se viene planteando. Mil gracias a cada uno de ustedes y será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, maestros. Muy buenas noches. Maestro Evaristo, ¿alguna comunicación? Bien. Queridos maestros, entonces revisen sus correos. Ya está aperturada el aula Moodle. Sí, ¿alguna pregunta? A ver. Ya, perdón, el director. Si hay alguna dificultad, inmediatamente por interno en el WhatsApp, queridos maestros, me avisan. Maestro, buenas noches. Muy buenas noches, maestra. Quería hacer una consulta. Sí. El primer día del simposio que se inició no he podido participar por cuestiones que tenía problema con el internet